Hola, reciban la más cordial bienvenida a una clase más de mi curso de álgebra moderna en el programa de posgrado en Ciencias Matemáticas de la UNAM. Hoy vamos a hablar de grupos abelianos, que son una clase realmente muy importante de grupos. Eh, Primero vamos a describir algunas similitudes y diferencias entre la categoría de todos los grupos y la categoría de grupos abelianos. Después vamos a hablar de grupos abelianos libres. Ahí vamos a ver también algunas diferencias con los grupos libres a secas. Después vamos a mencionar el teorema fundamental de la estructura de los grupos abelianos finitamente generados, luego de los grupos divisibles y finalmente pues hay una sección de tarea. Ok, entonces comencemos con diferencias y algunas similitudes entre la categoría de todos los grupos y la categoría de grupos abelianos. Eh, entonces, ¿qué quiero decir primero con categoría de grupos y con categoría de grupos abelianos? Pues me refiero a esto. Eh, Cuando digo categoría de grupos, a lo que me refiero es a la clase, es simultáneamente a la clase de todos los grupos, todos, sean abelianos o no, y a la clase de todos los homomorfismos de grupos. Ajá. Entonces, es decir, me refiero a dos clases, la de todos los grupos y la de todos los homomorfismos entre ellos. Mientras que cuando hablo de cuando digo la categoría de grupos abelianos, a lo que me refiero es de nuevo a dos clases. Una es la clase de solamente los grupos abelianos, nada más los abelianos, y la otra clase es todos los homomorfismos entre grupos abelianos. ¿Sí? Entonces, claro que la clase de todos los grupos abelianos, de hecho, es una subclase muy pequeña de la clase de todos los grupos, y los homomorfismos entre grupos abelianos, pues como clase de homomorfismos, pues claro que también es muy pequeña comparada con la clase de los homomorfismos entre todos los grupos, ¿no? Ahora, algo que sí, en lo que sí quiero hacer hincapié es que en la categoría de grupos abelianos, dados dos grupos abelianos, sí considero todos los homomorfismos de grupos entre ellos. ¿Sí? Es decir, si tomo dos grupos y resulta ser que son abelianos, eh, en la categoría de grupos considero todos los homomorfismos entre ellos, pero también en la categoría de grupos abelianos considero todos los homomorfismos entre ellos. ¿Va? Eh, en la terminología, digamos, ya categórica, un poco rimbombante, se dice que la categoría de grupos es una subcategoría plena de la categoría de grupos abelianos es una subcategoría plena de la de grupos. ¿Sí? Va, ok, entonces, eh, creo que queda claro. Ajá, categoría de grupos me refiero a dos clases, la clase de todos los grupos, la clase de todos los homomorfismos entre esos grupos. Categoría de grupos abelianos, me refiero a la clase de todos los grupos abelianos y solamente los abelianos, y la clase de todos los homomorfismos entre estos grupos, los abelianos. Notación, una notación que es bastante conveniente y bastante común, que si me dan cualesquiera dos grupos, observen, y no necesariamente abelianos, OM de A a B, pues ¿qué puede ser, no? Sino el conjunto de todos los homomorfismos que van de A en B. ¿Sí? Entonces, OM de AB, los homomorfismos de A a B. Ok, entonces, eh, la primera, llego a la primera diferencia entre eh, la categoría de grupos y la categoría de grupos abelianos. Y esta consiste en que si me dan dos grupos abelianos, entonces es posible dar estructura de grupo a B de la manera natural, ¿no? O sea, si me dan dos homomorfismos que salen de A en B, pues ¿cómo podré definir, digamos, su producto o su suma? ¿No? Eh, pues lo que se me antoja, digamos, y es lo que se me antoja, aunque no sean abelianos, es decir, bueno, si yo tengo dos homomorfismos, defino su suma puntualmente en cualquier punto A, pues ¿cómo?
pues evaluando cada uno de ellos y luego operando en el grupo B, ¿no? Como se hace por ejemplo, en cálculo o en análisis. Eh, la cuestión es que si A y B no son abelianos, esta regla no hace de este un grupo abeliano, simplemente porque si A y B no son abelianos, esta nueva función, aunque sí está bien definida, podría no ser un homomorfismo de A en B. Y claro que aquí, como estoy suponiendo que A y B son abelianos, pues uso la notación aditiva, ¿no? De grupos, no la de puntito. ¿Sí? Y como pues, pues lo espero abeliano, también uso la notación aditiva. ¿Va? Entonces, esa es la primera diferencia, que si A y B son abelianos, entonces la regla natural que se me ocurre para definir una operación binaria en OM AB, eh, esa operación sí lo hace grupo. ¿Sí? Y les dejo de tarea jugar con esta definición y tratar de ver, digamos, intentar probar que esto es grupo sin la hipótesis de que A y B son abelianos. Por ejemplo, primero sin la hipótesis de que A es abeliano, luego sin la hipótesis de que B es abeliano, para que vean el punto, el momento en el que falla. ¿Sí? Pero bueno, cuando ambos son abelianos, esto no falla. Eh, y bueno, y tiene una propiedad extra que es biaditiva con respecto a la composición. Y lo que quiero decir por ello es que si me dan un tercer grupo abeliano y considero esta composición, ¿sí? Es decir, la composición que digamos, una función, a un homomorfismo G de B en C y a un homomorfismo F de A en B, lo envía a su composición, ¿no? Eh, F seguida de G. ¿Sí? Y fíjense que por eso escribo esto en este orden, ¿no? Primero de donde salgo, lo pongo aquí a la derecha de este producto cartesiano. Y luego a donde llego, lo pongo a la izquierda, para que, para que así el orden, aquí el orden en el que tomo el orden en el que tomo la pareja no se vea afectado cuando escribo composición. ¿Sí? Entonces, nada más lo hago, solamente lo hago por eso. Claro que podría yo haberlo escrito, digamos, de la otra forma, pero en ese caso sí tendría yo que cambiar el orden de aparición, ¿no? A la hora de componer. Bueno, ok, esta composición satisface lo siguiente, pues fíjense, cada uno de estos tiene su suma porque estoy trabajando con puros grupos abelianos y cada uno de estos tiene su suma de acuerdo a lo que dije aquí arriba. ¿Sí? Eh, y lo que sucede es que la composición distribuye a la suma. Es decir, G precedido por una suma de dos elementos de O más B es igual a la suma de las composiciones. Y por el otro lado también, ¿no? Alguien de aquí compuesto con una suma de elementos de aquí, como aquí, es igual a la suma de las composiciones. Estas igualdades son muy fáciles de probar, o sea, porque son igualdades de funciones. Entonces, evalúa uno puntualmente. O sea, está uno afirmando que son igualdades como funciones que van de A en C. Entonces, esto les dejo como ejercicio verificar esto. Les dejo como ejercicio verificar que esto en efecto es un grupo. ¿Sí? Y como dije antes, les dejo como ejercicio pensar, ¿no? Y, digamos, intentar la prueba de que esto es un grupo, eh, eh, quitando poco a poco las hipótesis de abelianidad de A y B, ¿sí? Para que vean qué es lo que falla. ¿Sí? Ok, entonces esa es la primera diferencia. La primera diferencia es eh, que en los conjuntos de homomorfismos, digamos, tengo la categoría de grupos abelianos. Y cuando considero dos grupos abelianos, los homomorfismos entre ellos vuelven a formar un grupo y de hecho abeliano. Eso en la categoría de grupos no pasa. Esa es la primera diferencia. Si a mí me dan dos grupos arbitrarios y considero los homomorfismos entre ellos, ellos forman nada más un conjunto. O sea, digamos, como que
no hay esta propiedad como de herencia hacia los morfismos. La primera diferencia. Eh, Vamos hacia la segunda diferencia. ¿Se acuerdan que cuando hablamos de producto directo de dos grupos arbitrarios, vimos que el producto directo se proyecta hacia los dos grupos dados y tiene la propiedad de que siempre que me den dos homomorfismos que lleguen a esos grupos, esos dos homomorfismos se integran de manera única mediante un homomorfismo que va hacia el producto directo. Y en ese momento me hice la pregunta, bueno, ¿será cierto que ese mismo producto directo tiene la propiedad dual? Es decir, que, pues, claro que tengo las inclusiones de mis dos grupos en el producto directo. ¿Será cierto que siempre que salen dos homomorfismos de estos grupos hacia un tercer grupo, estos también se integran en un homomorfismo que sale del producto directo? Y ahí vimos que la respuesta era no, ¿no? Y de hecho, mi ejemplo, de hecho, que usó Z módulo 3 y Z módulo 2, ¿no? Y vimos que pues, su producto directo es Z módulo 3 cruz Z módulo 2, que es abeliano, y pues vimos que el homomorfismo que sale de Z módulo 3 hacia S3, ¿no? Que me representa los elementos de Z módulo 3 como los tres ciclos, y, y el homomorfismo de Z módulo 2 en S3 que me representa igual escogiendo alguna transposición, ¿no? Para representar mi elemento no cero de Z módulo 2, vimos que esos dos homomorfismos no pueden ser integrados en uno, ¿no? Y entonces, el producto directo sí sirve, digamos, para integrar funciones que llegan a los grupos, ¿no? Y las integra mediante funciones que llegan al producto directo, pero no me sirvió para integrar funciones que salen e integrarlas con funciones que salen del producto directo, ¿no? Y como no tiene esta segunda propiedad, fue que tuvimos que producir el producto libre en los dos grupos, ¿no? El que sí tiene la propiedad es el producto libre. Ok. Eh, Ahora, la cosa cambia, esta situación cambia, si restringo mi atención a puros grupos abelianos. Si yo digo, ok, ahora en todas las consideraciones que hiciste, habla solamente de grupos abelianos y de homomorfismos entre grupos abelianos, pues una, tomo el producto directo. Yo sé que como digamos, tomo dos grupos abelianos, digamos A y B, y tomo el producto directo. Como el producto directo me sirve para todos los homomorfismos que lleguen hacia A y hacia B, eh, pues claro, me sirven en particular cuando esos homomorfismos llegan hacia A y hacia B, pero desde un grupo abeliano. Entonces, la primera propiedad del producto directo, esa sigue cumpliéndose cuando restringo mi atención solo a grupos abelianos. Ok, y resulta ser que afortunadamente también también sirve para la propiedad dual. Sí restringo mi atención a grupos abelianos. Es decir, si ahora tengo mis dos grupos abelianos A y B, me dan un tercer grupo abeliano C y me dan homomorfismos que van de A y B hacia C, ahora sí puedo integrarlos en un homomorfismo que sale del producto directo. Entonces, mientras el grupo abeliano hacia el que, digamos, considero los homomorfismos que salen de A y B, pero mientras restrinja mi atención a los homomorfismos que llegan de ellos a uno abeliano, el producto directo sí funciona para integrar eso. Eh, y esa es la segunda diferencia entre la categoría de grupos y la categoría de grupos abelianos, que el mismo objeto me sirve para cubrir las dos propiedades. Eh, y ese es el teorema que están viendo aquí, que, que si me dan mis dos grupos abelianos, A y B, el producto directo, junto con las inclusiones naturales, poseen la propiedad de que siempre que me den mis homomorfismos que salen de A y B
a un grupo abeliano, C, eh, hay un único homomorfismo que sale del producto directo que hace conmutar este diagrama. ¿Sí? Es decir, en el caso de grupos abelianos no tengo que recurrir a construir otro grupo que sí tenga la propiedad. Aquí el mismo producto directo ya la tiene. ¿Sí? Eh, y por ello, bueno, este teorema, además la prueba es muy sencilla y realmente se las dejo de tarea, ¿no? Porque, bueno, si quieren la esbozo. Si me dan mi phi de A y phi de B, aquí el phi de una pareja, ¿cómo debería estar definida? Pues yo quiero que sea homomorfismo, ¿no? Entonces yo quiero que sea phi de A, el neutro de B. Al neutro de B ahora ya le voy a llamar cero, porque estamos hablando de grupos abelianos y mi operación la estoy escribiendo de manera aditiva, más phi de el cero de A, B. Yo quiero esto lo quiero a fuerza porque quiero que sea homomorfismo. ¿Sí? Y ahora si observan esto es phi de iota de A y esto es phi de iota de B. ¿Sí lo ven? ¿Sí? Ok. eh, y eso significa que entonces esto, esto debe estar definido como, digamos, lo defino, lo estoy buscando, ¿no? Como phi A de A más phi B de B. Así tiene que estar definido. Entonces, observen que para definirlo usé que quiero que sea homomorfismo de grupos, una, y dos, que quiero que estos dos triangulitos conmuten. Y eso me llevó a fuerza cómo debe estar definido. Que es homomorfismo de grupos, pues ya lo prueban ustedes, es algo muy sencillo, se reduce a que tanto phi sub A y phi sub B son homomorfismos, y la conmutatividad del diagrama, pues es por construcción. Entonces, el teorema realmente, la prueba del teorema realmente es muy sencilla. Lo que importa más es el que conceptualmente me está dando, la diferencia conceptual que me está dando entre la categoría de grupos y la categoría de grupos abelianos. ¿Sí? Ahora, como el mismo objeto me funciona para las dos construcciones, ¿no? Para integrar los homomorfismos que llegan de un grupo abeliano a A y B y los homomorfismos que salen a un grupo abeliano de A y B, desde A y B, le llamo suma directa, ¿sí? Le llamo suma directa y la denoto A más B, así. ¿No? Entonces, solo en el caso de grupos abelianos, ¿sí? En el caso de grupos arbitrarios no lo hago. Okay. Y ahora un par de ejercicios, eh, que son, sí, un par de ejercicios como para aclimatarse o para ir acostumbrándose. ¿No? Si tengo mis dos grupos abelianos, entonces tengo estas igualdades. ¿No? O sea, la identidad de A es lo mismo que ir hacia la suma directa y luego proyectar, digamos, obvio, ¿no? Y lo mismo para B. Y algo muy interesante, que es que la identidad de A más B se factoriza, ¿no? Digamos, se puede escribir como una suma de morfismos que como que pasan por distintos, ¿no? O sea, fíjense, la identidad es la suma y este de aquí primero proyecto hacia A y regreso, y este de otro proyecto hacia B y regreso, o sea, como que triangulan por grupos distintos, pero al final puedo sumarlos y me da la identidad. Es algo que me parece a mí muy, muy bonito. Y el segundo ejercicio lo que me dice es que estas dos propiedades esencialmente caracterizan a la suma directa. ¿Sí? Es decir, si me dan grupos A, B y C y resulta ser que tengo homomorfismos de A a C y de B a C y otros de C a A y de C a B que satisfacen las igualdades correspondientes, eh, entonces C es esencialmente la suma directa, ¿no? Es decir, hay un isomorfismo con la suma directa que además, digamos, hace que estos diagramas conmuten y que estos diagramas conmuten lo que me dice es que por ejemplo, que esta JA y JB son estas inclusiones disfrazadas, ¿no?
y que estas funciones PA y PB son esencialmente las proyecciones que van de la suma directa a A y a B, pero disfrazadas. ¿Sí? Ok, entonces ya vimos una segunda diferencia con la categoría de grupos. Similitudes. Similitudes. eh, una similitud concierne las nociones de monomorfismo, de epimorfismo y de isomorfismo. Entonces recuerden que en la categoría de grupos habíamos definido que un isomorfismo era un homomorfismo que tenía inverso bilateral y que el inverso bilateral fuera homomorfismo. Claro. Un monomorfismo habíamos dicho que era un homomorfismo que se cancelaba por la izquierda. Es decir, un monomorfismo era un homomorfismo phi con la propiedad de que siempre que tuviera yo esto, necesariamente podía yo cancelar phi. Y aquí estoy, por simpleza, estoy obviando el dominio y los dominios y codominios de los homomorfismos, ¿no? Nada más eso como un recordatorio, ¿no? Esto era un homomorfismo. Ahora, perdón, un monomorfismo, ¿no? Phi, un homomorfismo de grupos phi era monomorfismo si para todo homomorfismo de grupos F y todo homomorfismo de grupos G, que hicieran que las composiciones estas tengan sentido, claro, se satisface esta implicación, ¿no? Fíjense, ahora mi noción de monomorfismo ahora sería en la categoría de grupos abelianos. Es decir, ahora yo definiría un monomorfismo entre los grupos abelianos como un homomorfismo entre grupos abelianos con la propiedad de que siempre que F y G sean homomorfismos de grupos abelianos, claro, que hagan que estas composiciones tengan sentido. Si esas composiciones son iguales, entonces puedo cancelar phi. ¿Sí? Es decir, es lo mismo, solo que ahora las condiciones las dejo correr solo entre homomorfismos que involucran grupos abelianos. ¿Sí? Y entonces, claro, si a mí me dan un monomorfismo de grupos abelianos, claro que tengo la pregunta inmediatamente, ¿será también monomorfismo en toda la categoría de grupos? Es decir, o si quieren, eh, si me dan un monomorfismo de grupos abelianos, será cierto que de nuevo los monomorfismos de grupos abelianos son precisamente los homomorfismos inyectivos entre grupos abelianos? Y la respuesta es sí. Y lo mismo con epimorfismos. Yo tengo la noción de epimorfismo de grupos. Ahora, en la definición de epimorfismos de grupos, si hago yo si hago que las predicaciones sean solamente acerca de grupos abelianos, eh, claro que digamos los epimorfismos de grupos abelianos se cancelan por la derecha solamente a priori, solamente para cuando los homomorfismos involucrados son entre grupos abelianos. Y claro que entonces tengo la pregunta, bueno, ¿será cierto ahora que los epimorfismos, si me dan dos grupos abelianos, los epimorfismos entre ellos eh, son precisamente los epimorfismos y los considero como grupos a secas? Y afortunadamente la respuesta es sí. Eh, y de nuevo, los epimorfismos de grupos abelianos son precisamente los homomorfismos entre grupos abelianos que son suprayectivos. Y de hecho observen que ahora es mucho más sencillo mostrar que si tengo un epimorfismo de grupos abelianos, entonces es suprayectivo. Porque la estrategia que había yo sugerido en su momento, ahora sí funciona directo, ¿no? O sea, la obstrucción que había, que era el que la imagen no necesariamente era normal, esa obstrucción ya no está. Ahora la imagen siempre es normal. Que es de nuevo otra diferencia, ¿no? Con los grupos, con la categoría de grupos. Antes, si me daban un homomorfismo de grupos, digamos de A a B, antes, si los grupos no eran abelianos, pues sí podía yo formar el grupo cociente A módulo el núcleo,
pero no podía yo formar el grupo cociente B módulo la imagen, porque la imagen no era necesariamente normal. Ahora, si mis grupos son abelianos, sí puedo hacer las dos cosas. A módulo el núcleo y B módulo la imagen. Que B módulo la imagen, por cierto, es lo que llaman el conúcleo del homomorfismo. ¿Verdad? Ok, entonces, sí, 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 y lo que me acabas de cachar es que me faltó poner una condición aquí. Digamos, y más bien sería como, aquí este sería el 3 y más bien sería como la segunda, pero si quieres la pongo como 3. Sí, y aquí es, ¿qué pasa con los cruzados? Y es que esto es el cero y esto es el 0, es pi de b precedido de iota de b, perdón, precedido de iota de a, y cero es pi de a precedido de iota de b. Y las correspondientes aquí. Tienes toda la razón. Otra vez me cachaste. Es decir, aquí sería cero igual a P de B precedido de J de A y cero igual a P de A precedido de J de B. Si agregas esas, ya queda resuelto, ¿no? Sí, sí, gracias. Y perdón. Sí, ahora el cero aquí, ¿cuál cero? El chiste es, sí, exacto, ¿no? O sea, la función constante cero, ¿no? Y aquí sería, por ejemplo, de A en B, ¿no? Ese es el cero de ohm AB, mientras que este, por ejemplo, es el cero de ohm BA, ¿no? Etcétera. ¿Sí? Va. Ok.